La osteoporosis, yo creo que todos conocemos el término osteoporosis, todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Creo que cualquiera de nosotros puede estar muy bien informado, ¿verdad? Que osteoporosis, como su nombre lo indica, pues nos indica precisamente que es una condición en la cual nuestros huesos se vuelven más porosos. ¿Quiere decir que son porosos por sí mismos? Sí, claro. Realmente vamos a ver que lo que tiene son unas cavidades o celdillas, como les llamamos nosotros, ¿verdad? Y estas celdillas se pueden ir ampliando, pueden hacerse más grandes. Esto lógicamente vuelve a que el hueso se vuelva más frágil, ¿verdad? Menos resistente y por supuesto pueda conllevar a la fractura, que realmente este es el problema más severo, ¿no? Que pueda conllevar a la fractura. Realmente vamos a ver que es una situación de mucha importancia médica, sobre todo porque en la actualidad, pues este problema ha ido en crecimiento bastante severo. A mí me gusta mucho hablar de esto por varias razones que vamos a ver en un momento más. De hecho, inclusive hacemos referencia a un término que desde mi punto de vista está mal expresado, ¿verdad? Que es la descalcificación. O sea, realmente un hueso no se descalcifica, realmente un hueso se desmineraliza. ¿Por qué? Porque no está solamente constituido por calcio. Realmente vamos a ver que lo que nosotros conocemos como masa ósea es el cúmulo o la reunión, ¿verdad? De múltiples proteínas y minerales, por donde lo veremos más de cerca en un ratito más. El tejido óseo, bueno, el tejido óseo es muy interesante porque durante muchísimos años se decía que era un tejido muerto. Hoy sabemos que realmente no es así. Realmente es uno de los tejidos más activos que tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de vascularización, lo cual le va a aportar el oxígeno necesario para todas las funciones que realiza. Porque bueno, ok, el tejido óseo es muy importante como un tejido de sostén, pero realmente vamos a ver que es mucho más que eso, ¿no? Vamos a ver que realmente es uno de los tejidos que más tiende a estarse modificando, estarse remodelando, como es el término que utilizamos nosotros, para regenerarse tanto en tamaño como en grosor de una manera muy importante. Es un elemento fundamental, ¿verdad? En nuestra vida, ya que como dije, es una de las cosas fundamentales que nos mantiene el sostén de todo nuestro cuerpo. Realmente vamos a ver que hay una cantidad impresionante de reguladores hormonales que dependen de todo esto. Por eso el término que se mencionaba, repito, todavía hace unos años, de decir que era un tejido muerto, bueno, pues es completamente absurdo hoy por hoy. Realmente vamos a ver entonces lo que dije, que algo que es muy importante conocer y reconocer. Nosotros en nutrición tenemos un problema severo de percepción. Nosotros decimos que la sustancia o el nutriente que más esté presente en un sistema es el más importante y eso no es del todo verdad. Por el contrario, ¿verdad? Eso no aplica en ningún sistema, o sea, en ningún sistema aplica. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como si te dijera, mira, una pared lo que más contiene para hacer una pared son ladrillos. Entonces, ¿qué te parece que yo te dijera que para hacer una pared más fuerte habría que poner más ladrillos? Me vas a decir, eso no es cierto, ¿verdad? La fortaleza o la resistencia que tenga una pared depende de otros aspectos, pues como son las columnas, las traves, etcétera, ¿verdad? Hay esa parte que le vamos a llamar contexto. Bueno, de igual manera, realmente, aunque dentro del tejido óseo lo que más prevalezca es un mineral llamado calcio, no es la parte esencial, no es la parte esencial. Miren, por ejemplo, el prehueso, ¿verdad? Antes de que se convierta en ese proceso de remodelación ósea a hueso, existe una estructura previa que se llama hidroxiapatita. La hidroxiapatita, ¿verdad? Su principal componente es el fósforo. Entonces, fíjate bien, va a ser mucho más importante para la constitución del hueso el fósforo que el propio calcio. Y esto es algo sumamente importante. ¿De acuerdo? Sí,
Es fundamental mantener nuestra salud ósea. De hecho, existe ya algunos artículos muy interesantes que, pues, realmente por todo lo que vamos a ver el día de hoy, no lo puse a colación, pero ya hay unos artículos muy importantes que hablan sobre la salud ósea, ¿verdad? Inclusive el peso, ¿verdad? O la diabetes u otras enfermedades de orden metabólico. Eso es sumamente interesante, cómo se empieza ya a entender que el cuerpo es un todo, ¿verdad? No es solamente es la suma de sus partes, el todo siempre es más que la suma de sus partes. El hueso entonces como tal va a cumplir múltiples funciones, ¿verdad? Pero una de las más importantes es una función mecánica, ¿verdad? Vamos a ver que precisamente nuestro hueso va a cumplir una función precisamente para formar la parte que cubre y protege, ¿verdad? A órganos vitales. Por ejemplo, vamos a ver que nuestro cráneo, por ejemplo, pues protege a nuestro cerebro. El tórax, por ejemplo, ¿verdad? Va a proteger, las costillas van a proteger precisamente al corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente tiene funciones muy importantes. La primera función mecánica que tiene es la función de protección. Segundo, ya lo habíamos dicho, es una función de sostén, ¿verdad? Para mantener rígida y lógicamente a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Que esté erguido. Bueno, pues vamos a ver que esa parte mecánica de sostén va a ser sumamente importante. En el movimiento, bueno, sabemos que precisamente nuestros huesos también van a tener ciertas constituciones que les vamos a llamar articulaciones, lo cual lógicamente a partir de la unión de estos dos huesos y un proceso de movimiento, ¿verdad? Enganchado lógicamente con una cantidad importante de tejido, bueno, pues esto va a generar precisamente el movimiento. Vamos a ver que también tiene propiedades de traducción de sonido, por ejemplo, los huesecillos del oído, ¿no? Sí, el martillo, el yunque, el estribo, muy importantes porque van a vibrar y van a generar ese proceso de traducción del sonido hacia nuestro cerebro, ¿verdad? Y por supuesto, nuestra médula ósea, una de las partes de las cuales está constituido el tejido óseo, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la médula ósea roja, que se encuentra generalmente en los huesos largos, ¿no? Una parte importante en columna y también, por supuesto, en fémur, que se encarga precisamente de la formación de los glóbulos rojos y glóbulos blancos. También, claro que sí, ¿verdad? Un proceso llamado hematopoiesis, por ejemplo, cuando nos referimos exclusivamente a la formación de los glóbulos rojos, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es lo único, tiene también funciones metabólicas. Por eso en la actualidad se empieza a ver una gran referencia, por ejemplo, entre este, el hueso, ¿verdad? Y enfermedades metabólicas, como dijimos, la diabetes, la obesidad, ¿verdad? Vamos a ver que precisamente para empezar es uno de los grandes reservorios de minerales que tiene nuestro cuerpo y depende, lógicamente, de las necesidades específicas que se encuentren en él como para poderse liberar ciertos minerales de nuestro hueso para tratar de compensar ciertas deficiencias. Vamos a ver que también el hueso, aunque ustedes no lo crean, es un buen lugar para almacenar grasa, ¿no? La médula ósea amarilla, a diferencia de la roja, por eso lo quise diferenciar, ¿verdad? Cuando hablábamos de la hematopéyesis, es un gran reservorio de grasa, importantísima, importantísima, precisamente reserva energética. Tiene también una gran función endocrina, ¿no? Vamos a ver que realmente las hormonas, ¿verdad? Van a estar siendo eh, eh, parte muy importante en la regulación de los osteoclastos, de los osteoblastos, para entonces hacer lo que llamamos remodelación ósea. Realmente vamos a ver que el crecimiento fibroblástico, que es un factor de crecimiento importante, ¿verdad? Que actúa sobre nuestros riñones, ayuda precisamente a la reabsorción del fósforo. Acuérdense ustedes que el fósforo era fundamental para la constitución de la, eh, eh, en la remodelación ósea, ¿verdad? Sí. Aquí dice, aquí nos habla también de la osteocalcina, que es una hormona liberada precisamente por nuestros huesos,
y que tiene una función muy importante en la regulación y en la liberación de la insulina. Esto es muy interesante, mucho, muy interesante. Por eso los receptores insulínicos que también se encuentran a nivel óseo responden perfectamente a su estímulo. De ahí que lógicamente la insulina también puede ser un buen estímulo para el crecimiento y la formación de tejido tanto óseo como muscular, por ejemplo. Pero es muy interesante porque sabemos precisamente que una de las causas importantes por las cuales puede haber pérdida de la masa ósea es precisamente la diabetes y las alteraciones endocrinas en la regulación del páncreas. Es un tema muy interesante a profundizar, pero dejémoslo como algo importante, ¿no? Desafortunadamente, la osteoporosis, pues es una enfermedad que va a afectar mucho más a las mujeres que a los hombres. Quiere decir entonces que esta regulación hormonal endocrina juega un papel mucho, muy importante. Sabemos que uno de los momentos claves para este padecimiento es precisamente la posmenopausia, ¿no? Se sabe precisamente que las mujeres que tienen ciertos problemas hormonales principalmente, ¿verdad? Durante este momento de la menopausia, pues es cuando más pueden estar de alguna manera padeciendo, ¿verdad? Este problema, aunque no es del todo lo único, ¿no? O sea, no es tan contundente. Ahorita lo vamos a ver. Bien, vamos por partes. He hablado mucho del hueso y he hablado mucho de la masa ósea. Es que el hueso está constituido por lo que llamamos nosotros masa ósea. ¿Qué es la masa ósea? Bueno, la masa ósea es la cantidad de hueso que tenemos. Y el hueso, dijimos, está constituido por proteínas, minerales, ¿verdad? Principalmente, ¿de acuerdo? O sea, toda la proteína, toda la constitución del hueso, a eso le vamos a llamar masa ósea. La masa ósea, lógicamente, que va a variar a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? No es lo mismo la masa ósea que tiene un niño, ¿verdad? Su fuerza, su fortaleza, a la masa ósea que tiene un adulto, por ejemplo. Y de igual manera, la masa ósea que tiene un anciano, pues no va a ser igual que la masa ósea que se tiene, por ejemplo, en el caso de un niño, ¿verdad? O de un adulto. ¿De acuerdo? Vamos a ver que otro factor del cual determina la masa ósea, bueno, ya dijimos uno, que es precisamente la edad. Dos, muy profundo, el género, ¿verdad? O sea, el sexo, ¿sí? Si el paciente es masculino o es femenino, la masa ósea juega ahí un papel mucho, muy importante. Sabemos que la masa ósea masculina es mucho más grande, mucho más resistente que la masa ósea femenina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si hay diferencias anatómicas y fisiológicas entre el hombre y la mujer, por supuesto que sí, esta es una de ellas. Y por supuesto también la raza, o sea, el grupo étnico, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver que la raza negroide, ¿sí? Los caucásicos, ¿no? O sea, allá por la zona de los vikingos, bueno, pues sus huesos son más fuertes, ¿no? Tienen mayor constitución ósea, sí, que la gente que vivimos aquí más hacia el centro del Ecuador, ¿verdad? Por lo general, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que realmente el hueso, por ejemplo, tiene una gran funcionalidad, dijimos, de orden endocrino, ¿no? Hormonal. Vamos a ver que realmente esta masa ósea siempre está en crecimiento. Desde que nacemos, ¿verdad? Siempre va a estar en crecimiento hasta llegar a un punto máximo, ¿verdad? Este punto máximo nosotros le llamamos pico de masa ósea. Este pico de masa ósea ocurre más o menos entre los 30 y 35 años, ¿verdad? Mucho se dice que a partir de los 18 el pico de masa ósea se puede ser presente y es el momento en el cual nosotros dejamos de crecer, ¿verdad? Ya cuando hemos llegado al pico de masa ósea, la persona deja de crecer y bueno, es cuando se tiene la mayor cantidad de masa ósea a lo largo de la vida, ¿no? Aquí lo podemos ver, fíjense bien, por favor, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo partimos de cero, ¿verdad? Hasta llegar al 100% de la masa ósea. Ese 100% de la masa ósea, dijimos que oscilaba más o menos, ¿verdad? Bueno, aquí nos están hablando desde los 20, pero yo calculo que a veces desde los 18 años, ¿verdad? Y hasta aproximadamente los 40, 45 años se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, pero también es muy importante saber que así como se mantiene, también tiende a
declinar, ¿verdad? A disminuir. Pero esta disminución de la masa ósea es normal, ¿verdad? Lo que sí va a ser muy importante es que no supere el 50% de este 100% de masa ósea, ¿verdad? Porque al disminuir al 50%, nos vamos a encontrar una línea que se conoce como dintel de fractura. A partir de aquí se puede hacer, la porosidad del hueso va a estar tan sensible que podríamos tener una fractura, ¿de acuerdo? Vemos que la masa ósea, aquí lo podemos ver, es mucho más limitada que la del hombre es mucho más grande, ¿no? Muy bien, ¿de acuerdo? Sí, ok, vamos a continuar. Déjenme nada más borrar todo. Ahora, dijimos nosotros que es normal que la masa ósea también descienda. Así como va ascendiendo, también es normal que vaya descendiendo. Normal, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le vamos a llamar osteopenia. Osteopenia normal. Le deberíamos de llamar solamente osteopenia, que precisamente hace referencia a la pérdida de la masa ósea, pero en condiciones normales. Sin embargo, también es muy cierto que esta pérdida de la masa ósea puede ser no normal, ¿de acuerdo? Y cuando está por debajo de esto normal, le llamamos nosotros osteopenia moderada o leve, ¿verdad? Y lógicamente, cuando se acerca peligrosamente al rango de la osteoporosis, le llamamos osteopenia severa, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué puede originar que la masa ósea se vaya perdiendo? Bueno, es multifactorial, realmente es una enfermedad compleja. La osteoporosis, sí, también constituye elementos como nuestros genes. Claro que va a haber genes candidato que tengan que ver precisamente con la osteoporosis, pero lógicamente las causas medioambientales, ¿verdad? El estilo de vida también van a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, la falta de ciertos nutrientes provenientes de algunos alimentos. Entonces, una alimentación limitada o deficiente, pues nos va a hacer falta muchos minerales que la constituyen, ¿no? Es como el fósforo, como el azufre, como el magnesio, el manganeso, el molibdeno, la sílice y muchos otros más, no solamente calcio. ¿Me explico? Sí, es muy cierto, ¿verdad? Estoy viendo que te hice una pregunta. Sí, es muy cierto. Los trastornos hormonales están también altamente ligados a esto. Recordemos que de las hormonas sexuales depende precisamente la orden para esa remodelación ósea. Entonces también es muy importante. Por supuesto, ya lo mencionamos, la genética. No hay, precisamente, eh, persona de la cual no dependa su genética para múltiples cosas, ¿no? Ahora bien, dijimos nosotros que la parte hormonal iba a jugar un papel sumamente importante y esto es muy cierto. Recordemos que precisamente, ¿verdad? Para poderse regenerar el hueso, para poder regenerar el hueso, se necesitan precisamente diferentes tipos de células. Esto es muy similar cuando nosotros queremos reparar una pared. Cuando nosotros queremos reparar una pared, lo primero que hacemos, pues, es tirar todo lo malo, ¿no? Todo lo que está dañado, todo eso se retira. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en nuestros huesos. Nuestros huesos, primero lo que sucede es que todo lo que está dañado, todo lo que está ya carcomido, se destruye. Este es un efecto que se conoce precisamente, ¿verdad? Eh, 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 por acción de unas células llamadas osteoclastos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver precisamente que estos osteoclastos son muy interesantes porque dependen en gran medida de el estrógeno, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Pero también, ya después el albañil regenera, ¿de acuerdo? Sí. Y esto se va a llevar a cabo, es que aquí me faltó un icono que veo que no pasó cuando hice la presentación. Bueno, los osteoblastos, que son las células, ¿verdad? De regeneración. Y aquí vamos a ver precisamente la regulación, por ejemplo, por una hormona que es la progesterona, por ejemplo, ¿no? La progesterona.
que va a estar aquí encargada de esto. Por eso vamos a ver que el estrógeno activa los osteoclastos, que es lo que lo destruye, y el estrógeno, perdón, la progesterona es la que activa la regeneración, los osteoblastos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esta regulación hormonal juega un papel muy importante. Por eso, una personita que tenga trastornos hormonales, pues sí, claro que va a tener cierto riesgo mucho más claro y franco para la osteoporosis, sin lugar a dudas. Por allí va algo así de las preguntas que nos hicieron ahorita, lo vi rápidamente. Sí, ya lo vi, dice, la esterectomía total sí influye en la osteoporosis cuando sí, claro, no, y no solamente ahí, ¿no? Este, mucho antes de que haya precisamente histerectomía, ¿no? Puede estar influyendo. Y si hay osteoporosis, también afecta a los huesecillos del oído. Bueno, son los más protegidos los huesecillos del oído. Sin embargo, lógicamente, que como esta es una maquinaria compleja, y me refiero a nuestro cuerpo humano, sí podría también estar involucrado la falta o el daño que se pudiera hacer en este tipo de estructuras óseas. Sí, claro, podría estar influyendo, no de forma directa inclusive, o quizás sí, habría que revisarlo. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, tenemos una pregunta. ¿Se la leo ahorita o quiere que sea al Sí, final? sigo, si tiene que Al ver con lo que final. estoy diciendo, adelante, Sí, sí. dice, buenas tardes, doctor. En caso de una mujer de 45 años que ya dejó de menstruar, no tiene síntoma de menopausia en forma preventiva, el ginecólogo le recomendó consumir hormonas para cuidarse los huesos. ¿Debería suplementarse? Ahora en el consumo de progesterona, ¿como cuál sería lo más recomendable? Claro, esa es una pregunta muy interesante. Pregunta, ¿qué fue lo que le recomendó el médico? Y ustedes van a decir que el médico, ¿verdad? Le recomendó estrógeno. A ver, espéreme tantito. Le recomendó estrógeno, pero ¿qué no el estrógeno? Es lo que activa precisamente a los osteoclastos, que son los que destruyen al hueso. Qué cosa tan rara, ¿no? O sea, ¿por qué nos hemos olvidado de la progesterona? Yo escribí un artículo muy interesante hace muchos años para una revista española de medicina natural. Escribí un artículo sobre esto, precisamente en la regulación hormonal, pues prevalecen estas dos hormonas, ¿no? Ya veremos en alguna otra plática cuando veamos regulaciones hormonales, pues veremos esto, pero se los platico de una manera muy interesante. Se nos ha olvidado la progesterona, ¿verdad? Solamente le hemos dado valor al estrógeno con todos los problemas que conlleva. Una de las situaciones es que lógicamente la educación continua del médico muchas veces ya no depende del proceso en el estudio de la fisiología, sino de la propia mercadotecnia que existe a través de la farmacología. Realmente los que terminan educando y generan educación continua en los médicos, pues son los laboratorios, ¿me explico? Ese es el problema. El problema es que no se ha podido sintetizar progesterona de una manera, ¿verdad? Que sea altamente tolerable para el cuerpo. Lo que se sintetiza es una cosa espantosa que se llaman prostágenos. Y los prostágenos son altamente cancerígenos. Por eso, si usted ha acudido, ¿verdad?, con el ginecólogo, que un ginecólogo que sea así bien actualizado y de calidad, para un trastorno menopáusico, ya no recomienda nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada. Tenemos, por ejemplo, los famosos estrógenos conjugados, ¿verdad? Pero ahí sigue prevaleciendo el problema del estrógeno, ¿verdad? Entonces, si el médico que está actualizado, ¿qué recomienda? Nada, pues que no tiene nada. El que está más o menos recomienda estrógenos conjugados, arriesgándose al riesgo de cáncer por los prostágenos con los que está conjugado. Y el que está poco actualizado, pues sigue mandando estrógeno para esto, ¿no? Cuando realmente el gran problema que tenemos nosotros es la gran invasión hormonal que tenemos, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Sabemos que realmente tenemos un efecto estrógeno mimético en el cuerpo, originado por el estilo de vida, los plásticos, etcétera, ¿no? O sea, lo que más nos sobran son estrógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos ayudar a un problema
¿verdad? Originado por estrógenos con más estrógenos, pues es una locura. Bueno, pues así es. Sí, es verdad, yo digo que sí se tiene que suplementar y ahorita al final le voy a dar consejos que le pueden ser muy útiles para esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra causa muy importante, muy importante, ¿sí? Es lo siguiente, fíjese bien, todos los refrescos, o sea, no nada más los refrescos de cola, todos los refrescos. Se ha demostrado que precisamente la alta fructosa, la llamada azúcar de maíz o como la miel caro que le damos a los niños, por ejemplo, ¿verdad? La miel de maíz, que es muy rica en esta sustancia llamada alta fructosa, que es precisamente un sacárido de mucha dificultad, ¿verdad? Para nuestro cuerpo y de mucho estímulo tanto glicémico como lógicamente insulínico, pues causa graves problemas, entre ellos la activación precisamente de una regulación de ciertos mensajeros llamados prostaglandinas, ¿verdad? De la serie 2 que se ha demostrado que son los que sacan a los minerales del hueso, ¿de acuerdo? Miren qué cosa tan interesante. Entonces, todos los refrescos, no nada más los de cola, ¿de acuerdo? Lógicamente que el sedentarismo, pues órgano que no trabaja se atrofia, esa es una situación muy importante. Otra causa importante es el fumar. Se ha demostrado precisamente que los hidrocarburos policíclicos aromáticos, esas sustancias que se desprenden al quemarse la materia orgánica, ¿verdad? Impiden la absorción de ciertos minerales, como es el caso del calcio, eso es muy cierto, es verdad, ¿de acuerdo? Entonces el fumar, lo mismo que la gente que quema con leña, etcétera, ¿no? Sabemos también, por ejemplo, ¿verdad? Que puede haber otros factores, por ejemplo, unos como la diabetes, ya lo habíamos mencionado su gran relación, ¿no? El cáncer, ¿no? La enfermedad renal, sobre todo porque el daño en las glándulas suprarrenales, pues impide la síntesis, por ejemplo, de calcitonina, por ejemplo, tan importante para la regeneración de nuestros huesos, ¿no? Muchos medicamentos como los corticoides, ¿no? Principalmente los barbitúricos, la heparina, anticonvulsivos, ¿verdad? Pueden provocar precisamente osteoporosis, ¿no? Las píldoras anticonceptivas también, Antes ¿sí? de seguir, perdón, sobre el tema, sobre lo que estaba comentando de las hormonas, dice, Sí, Tere nos pregunta, ¿es cierto, doctor, por qué dan como terapia de reemplazo hormonal después de la histerectomía los estrógenos conjugados, a sabiendas que van a ocasionar problemas en los huesos y en las mamas si hay... pues ese es el punto, ¿no? Porque no tiene nada más que ofrecer. O sea, la ciencia médica no tiene nada más que ofrecer, pues sí, ni modo. Desafortunadamente así es, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sí tenemos opciones, ¿no? Se los vamos a ver. También otros factores son enfermedades reumáticas, y por supuesto enfermedades inflamatorias, algunas enfermedades de la sangre, ¿verdad? Como por ejemplo la hemofilia, por ejemplo, este, la propia anemia perniciosa puede provocarlo. La anorexia nerviosa, pues no, la gente no come, se queda lógicamente en los huesitos y también esos huesitos se vuelven frágiles y porosos. El hipertiroidismo también es muy común. La gente de piel blanca, ¿no? Sobre todo el fototipo uno, o sea, esos blancos, 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 ¿no? Porque sintetizan menos vitamina D, ¿no? Y por supuesto, la mujer, o sea, un factor muy importante también es la mujer. Las mujeres están mucho más expuestas a esto por los trastornos hormonales. ¿De acuerdo? Síntomas de la osteoporosis, perdón, pues realmente no hay, o sea, realmente no hay. O sea, realmente no hay una sintomatología franca. Por eso es que la gente puede tener una pérdida de masa ósea y no saberlo. No le duele nada. Realmente no es sino hasta ciertas pruebas de laboratorio o radiológicas, ¿verdad? Que podríamos nosotros verlos, ¿no? Sí. O bien, por ejemplo, por ultrasonido. Este, pero de otra manera, pues no se puede saber. Realmente nosotros sabemos que el paciente tiene osteoporosis porque se fractura de forma espontánea. Esa es como que realmente la parte esencial, desafortunadamente. Desafortunadamente sabemos que inclusive
digo, si tengo algún compañero médico aquí, me va a dar la razón, ¿no? Eh, Estar en urgencias en 25 de diciembre, el 1 de enero, es muy común que lleguen muchos viejitos fracturados. ¿Por qué? Porque pues los nietos, ¿no? Los bisnietos, al abrazar al abuelo, pues le rompen los huesitos y no sabíamos que los tenía frágiles, ¿verdad? Hasta que se le rompen. Sí, generalmente el grueso de la gente que se detecta con osteoporosis es por una fractura, por lo general. Pero no nada más porque los apachurren, ¿no? El estornudar, aunque usted no lo crea, ese esfuerzo que pareciera algo mínimo, podría provocar una fractura de costillas, ¿no? El toser, ¿no? Yo tenía una pacientita que dice que le dio una patada a su gato, no a su gato hidráulico, ¿no? Sino a su gato de pelos. A quitarlo a un lado y con eso le bastó para romperse el pie. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces ya este proceso de fractura pues ya tiene otra sintomatología porque es otro proceso, ¿verdad? Pero en sí la osteoporosis no duele. La verdad, es que, repito, el problema de la osteoporosis es que se está viendo a más temprana edad en la actualidad. Pero antes, por ejemplo, podíamos ver los viejitos que se empezaban a jorobar, se les hacía una jorobita. Esa jorobita se conoce como cifosis, ¿verdad? Y lógicamente, pues también había una caída completamente del tronco, ¿verdad? Las costillas literalmente se clavaban ahí, precisamente en la cresta ilíaca, por ejemplo, ¿verdad? Y eso sucedía, pues más o menos entre los 70, los 80 años generalmente, ¿no? Otra situación es que la gente se empezaba a hacer chiquita, ¿no? Chiquita, se empezaba a perder talla, ¿verdad? Se reducía muchos centímetros las gentes adultas, las gentes de la tercera edad, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela se empezó a hacer chiquita, chiquita, chiquita con el tiempo, ¿no? Sí, bueno, mi abuela vivió 115 años y esa era una manera de saber que los huesos precisamente estaban en ese proceso de remoción, ¿verdad? Pero bueno, no había otro síntoma más, no había otro síntoma del cual nosotros pues estuviéramos conscientes. Bueno, pero el hueso tiene la capacidad de poderse regenerar, ¿verdad? Vamos a ver que precisamente en situaciones normales el hueso es capaz de reemplazar toda la parte dañada, ¿verdad? Por tejido nuevo. Dijimos, este proceso se llama remodelación óseo. Esta remodelación ósea, pues es sumamente importante, ¿no? El problema es que cuando empieza a haber pérdida de la masa ósea, pues esta remodelación cada vez va siendo más lenta, más lenta. Ahora bien, ¿qué se necesita para una buena remodelación ósea? Bueno, pues múltiples elementos, los elementos que van a contribuir, ya dijimos, ciertas hormonas, ¿verdad? Suficiente material de construcción, minerales y proteínas, por supuesto, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver que realmente hay muchísimas hormonas que regulan esta remodelación ósea, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la más importante, la llamada paratormona, una hormona producida para la paratiroides, ¿verdad? Que es la encargada de absorber los minerales, ¿verdad? Aumenta el calcio en la sangre para que este pueda ser disponible inmediato para esta remodelación ósea, ¿no? Por ejemplo, tenemos la calcitonina, también yo lo mencionaba, que se libera precisamente por las células de la tiroides, pero también por las hormonas suprarrenales, que precisamente es lo contrario. Esta va a eliminar o a inhibir la reabsorción ósea, ¿verdad? Y disminuir los niveles de calcio. ¿Para qué? Pues para que se mantenga un control. Tener demasiado calcio en la sangre puede ser peligroso porque acuérdense que despolariza la membrana celular, así como el sodio despolariza porque se roba al potasio, así precisamente el calcio despolariza porque se está robando, ¿verdad? Porque es la llave precisamente para el magnesio. Lo estoy diciendo burdamente, lo estoy diciendo burdamente nada más para que lo entendamos. La vitamina D, todo lo hemos escuchado que es fundamental para la absorción de ciertos minerales, entre ellos el calcio. Las hormonas tiroideas, que son las primeras encargadas de la regulación y la mensajería adecuada para esta remodelación ósea, ¿verdad? Por eso es de que uno dice, oye, a ver, espérame tantito. ¿Por qué? ¿Por qué?
se le están mandando hormonas sexuales o reemplazo hormonal sustitutivo a la persona menopáusica para que mantenga su salud ósea, ¿verdad? ¿Sí? Y la respuesta es, es que las hormonas, aquí lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Los andrógenos, los estrógenos, pues actúan precisamente en la mensajería de estos procesos. Y entonces la pregunta más inocente sería, oiga, ¿y las niñas cómo es que regulan todos estos procesos? Porque antes de que la niña esté menstruando, ¿verdad? La cantidad y la acción de estas hormonas es sumamente limitada. Entonces, ¿cómo lo regulan las mujeres? ¿O cómo lo regulan los hombres, los varones? Bueno, pues la respuesta va a estar precisamente en que es un eje en conjunto de regulación, ¿verdad? Por ejemplo, la regulación con la hormona del crecimiento, ya lo dijimos precisamente con los andrógenos, con el estrógeno, ya vimos que la propia insulina jugaba un papel muy importante en el crecimiento de las células, ¿se acuerdan que lo mencionaba, verdad? Los glucocorticoides que por el contrario, ¿verdad? Hacen que el hueso saque precisamente minerales, ¿no? Por eso es que los corticoides como medicamentos hacen que se salgan los minerales del hueso y producen osteoporosis, pero también nosotros formamos glucocorticoides. También nosotros tenemos precisamente esa capacidad de formar este tipo de hormonas. ¿Cuándo? Bueno, generalmente en los circuitos del estrés. Por eso se ha demostrado que precisamente ciertas alteraciones de estrés hacen que el hueso pierda minerales, por ejemplo, ¿no? Sí, ok. ¿Qué también va a ser muy importante? Pues la regulación con el ejercicio físico, órgano que no trabaja se atrofia. Entonces va a ser muy importante que nosotros le demos atención al movimiento, ¿verdad? Va a ser sumamente importante. Pero ¿a qué tipo de ejercicio? Bueno, el ejercicio que está indicado para esto son los ejercicios contra la gravedad. Ejercicios anaeróbicos son quizás los mejores, aunque al final del día el ejercicio tiene que estar regulado por las condiciones generales y específicas de cada persona, ¿verdad? Pero si es una persona de la tercera edad que a lo mejor está postrado en una silla de ruedas, bueno, también lo puede hacer, también puede levantar su kilo de arroz, ¿no? También puede hacer ejercicios de fuerza que son los más útiles, por ejemplo, ¿no? Este, es que se me fue el nombre de estos ejercicios, ¿no? De esto que está haciendo, de esto que vemos nosotros en la pantalla del lado izquierdo, isométricos, ¿sale? Isométricos, ¿no? Donde tú estás generando precisamente fuerza a través del sostén o sostener algo, ¿no? Como tú agarras, por ejemplo, a un bebé y lo sostienes, ¿no? Y se te cansan bien fuerte los brazos, ¿no? Y dices, oye, pues no lo levanté, no estuve haciendo pesas con él. Bueno, esos ejercicios isométricos, ¿verdad? Son sumamente interesantes. Hacen que haya muy buena regulación y absorción de minerales, ¿verdad? Tanto para la masa ósea como para el músculo, por ejemplo, ¿no? La luz solar juega un papel importante, sí, aunque vamos a ser francos, ¿no? La cantidad de vitamina D que se llega a sintetizar por esta vía, pues muchas veces no es suficiente, ¿eh? Siempre se necesita ¿cómo se llama? Un poquito más, ¿verdad? De vitamina D, pero pues no hay que dejar de hacerlo, ¿no? También es sumamente importante. Ahora, tenemos lo contrario. Ya vimos precisamente que el hueso puede perder masa ósea, pero también puede ganar masa ósea de forma no normal o adecuada. A esto le conocemos como hipercalcemia o sobreabsorción, ¿de acuerdo? Y precisamente una alteración de sobreabsorción de tanto de minerales como el calcio, ¿verdad? Va a constituir que la masa ósea sea mayor, ¿verdad? De lo normal, de lo adecuado. Y esto es muy interesante, porque dijimos que uno de los principales reguladores de esto era precisamente la tiroides y la paratiroides. Entonces, una persona que esté generando hipercalcemia de una manera poco normal, ¿verdad? Porque si hay casos normales de hipercalcemia, claro, hay casos normales de hipercalcemia.
todos los deportistas de alto rendimiento van a tener una sobreabsorción, por eso sus huesos son más gruesos, ¿verdad? Sus huesos comparados contra una persona sedentaria van a ser más fuertes, eso sí, definitivamente. Entonces vamos a ver que la tiroides y la paratiroides aquí van a jugar un papel sumamente importante. Entonces, que una persona tenga hipercalcemia, es interesante poderlo ver antes de tiempo, sí, claro, por supuesto. ¿Para qué? Para poder evaluar ciertos problemas tiroideos que se están presentando en la persona. ¿De acuerdo? La hipercalcemia y esa alteración tiroidea, pues puede ser que la gente es lo que le cueste bajar de peso, ¿no? Porque esto se va a ver mucho, por ejemplo, en la gente gordita, ¿no? En la gente gordita. Eh, se ha jugado mucho con el término huesos anchos, ¿no? Y inclusive hay algunos reportes que dicen, no, los huesos pues tienen el mismo tamaño, ¿no? La gente lo que tiene grande es la cantidad de grasa, ¿no? Y ponen ahí ejemplos. No, también se ha demostrado que mucha gente con problemas óseos, perdón, con problemas de obesidad, sus huesos son un poquito más anchos muchas veces, pero esto se debe a que hay una reabsorción a consecuencia de una alteración tiroidea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se determina la osteoporosis? Bueno, pues hay un estudio específico para determinar osteoporosis que se llama densitometría de masa ósea. Una técnica no invasiva, es una técnica muy sencilla, ¿verdad? En el cual unos cuantos minutitos al paciente se le puede hacer. Hay varias técnicas de densitometría. Tenemos una densitometría que nosotros le llamamos precisamente completa, ¿verdad? Una densitometría central, ¿de acuerdo? Que precisamente analiza al paciente en varios puntos. Pero también existen equipos portátiles, ¿no? Equipos ambulatorios. De esos equipos, no todos me gustan a mí. Nosotros para poder evaluar cómo se está comportando los minerales en nuestros huesos, en los huesos de una persona, sería muy importante evaluar un hueso de carga, ¿verdad? Por ejemplo, en las determinaciones centrales con los de sintometría de masa ósea en forma central, ¿verdad? Generalmente lo que se evalúa es columna vertebral, crestas ilíacas, por ejemplo, sí, sí. Segundo, muy importante, el talón, el hueso calcáneo puede ser muy interesante, ¿sí? No me gustan las máquinas que miden, por ejemplo, el dedo, ¿no? La articulación del dedo o la muñeca. ¿Por qué? Porque no es real, ¿de acuerdo? Para poderlo determinar tenemos que utilizar un hueso de carga, ¿no? O cresta ilíaca, o columna vertebral, o hueso calcáneo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué medimos en una densitometría? Una densitometría nosotros evaluamos, ¿verdad? No una medición propiamente, no una, no una medición como tal. Lo que se hace es un escrutinio, una comparación, ¿verdad? Basado lógicamente en lo que nosotros llamamos MOPAs. MOPA es el término que se le ha dado la OMS para poder determinar precisamente estas comparaciones, esta desviación estándar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir masa ósea pico de adulto? ¿De acuerdo? Y nos dice que estos límites, estos límites de la campana, ¿verdad? Va a ser 2.5 desviaciones estándar. Ahorita lo vamos a ver para que lo podamos entender propiamente, o propiamente. ¿De acuerdo? Este cuadrito es muy interesante, pero ahorita lo vamos a ver gráficamente. ¿De acuerdo? Recordemos, no son mediciones, son escrutinios, o sea, comprar una cosa contra otra. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos hacemos una densitometría de masa ósea, revisemos si el equipo que me está haciendo la prueba me está haciendo la prueba según mis condiciones. O sea, si soy hombre o mujer, si es la edad correcta la que me están poniendo ahí
Y tercero, muy importante, la raza. ¿De acuerdo? La raza es muy importante, porque si a mí me comparan contra una raza negroide, pues yo voy a salir que tengo osteoporosis, porque el punto de comparación son los gruesos grandes y duros de la raza negroide. Si me comparan, por ejemplo, contra eh, un nórdico, ¿no? ¿Sale? Pues voy a salir con osteoporosis porque me están comparando contra él. ¿Sí me explico? Es una comparación. Y entonces esta comparación está basada en dos principios que son fundamentales. Uno, las mediciones. La medición nos va a dar dos o nos va a arrojar dos cosas muy importantes. El T-score, ¿qué es el T-score? El T-score es la comparación del caso con la densidad ósea de un adulto joven, ¿sí? Y el Z-score, que es la comparación del caso, pero comparada contra una persona sana de la misma edad. Nosotros decimos que lo normal, miren ustedes, ¿no? Aquí vamos a tener las mopas, estas son las mopas, ¿de acuerdo? Y se dice que va lo normal desde -1 hasta +1. Eso es lo normal. Lo ideal es tener 0. Ahora, de -1, ¿verdad? Lo normal es que haya pérdida de masa ósea, sí, siempre va a haber. Máximo hasta 2. Pero acuérdense que si baja de más de 2.5, aquí es donde se encuentra el dintel de fractura. ¿De acuerdo? No puedes bajar más allá del -2.5. Bueno, del 2 sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo normal, pero si llega a 2.5, perdón, a -2.5, bueno, pues ya estamos hablando lógicamente de que ha pasado el dintel de fractura. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente todavía para que lo podamos entender, por favor. ¿De acuerdo? Le mandaron una pregunta, dice, estoy en menopausia y uso la crema de camote silvestre, Sí, ahorita discorrea. vamos a hablar de ella. La Ok, discoidea perfecto. composita, ahorita vamos a hablar de ella. Ujú. Gracias. Entonces, fíjense bien, por favor. ¿Por qué le llamamos T-score? Porque es una T invertida. Aquí está las mopas, perdón, los porcentajes. Aquí están las mopas y la edad viene aquí. Aquí viene la edad. ¿Sale? Entonces, es una T invertida. Ahora, aquí está el 100% de la masa ósea, ¿verdad? Y dijimos que lo normal era de 0 hasta -1, ¿de acuerdo? Pero también esta masa ósea va disminuyendo, entonces va formando una Z, miren, aquí se va formando una Z. Que dijimos, lo máximo a lo que debe de llegar es a -2, pero no a -2.5, porque -2.5 ya está el dintel de fractura, ya sigue la osteoporosis. O sea, ¿es normal que perdamos masa ósea? Sí, de acuerdo a nuestra edad, porque tampoco voy a poderme comparar contra alguien de 18 años. Tampoco es normal. Por eso el resultado tienen que ser dos, un T-score y un Z-score. La comparación del caso contra una persona sana y de una persona joven, perdón, y la comparación del caso de una persona sana de mi misma edad. Son dos resultados lo que nos tiene que dar el equipo. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Entonces decimos que lo normal es de 0 a -1. Hasta -1 es lo normal. Por eso se pinta de verde, ¿no? Estar en lo amarillo no es necesariamente malo, ¿sí? Porque aquí viene la Z. Si yo aquí tengo 60 años y caigo aquí sobre la Z, pues estoy bien. No es de que tenga osteopenia, la desmineralización de mis huesos es adecuada de acuerdo a mi edad. ¿Me explico?
pero no puedo llegar por debajo del -2, porque estar por debajo de -2 es acercarse peligrosamente al rango de la osteoporosis, que es -2.5, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante. Esto es lo interesante, Chin. No, no, no borré los puntos. Muy bien. Ahora, fíjense bien por qué me gusta a mí mucho este estudio. Fíjense bien, por favor. Esta personita que está aquí en el estudio es una personita de 50 años, ¿sí lo ven? Dijimos, esta es la edad, 20, 40, 60, de 50 años. Realmente, ella debería haber caído aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí tenía que haber caído. Ella, por su edad. Pero cayó por debajo de esta Z. Por eso, comparado contra una persona de su misma edad, tiene 32% de minerales, de masa ósea, comparado contra una persona joven, esta tiene 68% nada más. ¿Me explico? Ahora bien, si yo, pónganme mucha atención, el resultado lo llevo a la Z, que es donde cayó, o sea, en una línea recta, y lo bajo, resulta que esta persona de 50 años realmente tiene huesitos de 70 años. Esto se llama envejecimiento prematuro y es una forma en la cual lo podemos evaluar a través de un estudio de densidad de masa ósea. ¿Sale? Y esto es muy importante porque gente dice, lo normal es de 0 hasta -1, sí y no, porque si la persona cayó aquí, el médico lo ve y dice, ah, mira, mira, está bien porque no llegó a pasar el -1, tiene -0.8, ¿sale? No llegó al -1, por eso está en lo verde, está normal. No es cierto, no es verdad. Te marco el ratito, estoy en clase. No es verdad. Esta personita, si yo la llevo a la Z y la bajo, esta personita de 30 años tiene huesos de 50. Esto se llama envejecimiento prematuro. O sea, realmente sus células tienen, ¿verdad? Más edad de lo que de lo que dice su acta de nacimiento. Entonces, imagínate si estas personas tienen 20 años más, biológicamente hablando, y una persona se muere a los 85, a los 90 años, pues quiere decir que realmente sus células vivieron 120, 110 años, ¿no? Entonces, sí es normal llegar a esa edad. El problema es que estamos envejeciendo de una manera acelerada. Por eso, este estudio me gusta mucho hacérselo a una persona, aun cuando no tenga osteoporosis. ¿Me explico? Qué interesante, ¿no? Y bueno, ya después, si una persona ya está por debajo del -2.5, pues ya no hay manera de comprarlo, ya es osteoporosis, ¿no? Definitivamente. Aquí yo les voy a dejar algunos alimentos útiles, muy importantes por el contenido de minerales que tienen para poder hacer todo esto, ¿de acuerdo? Para mejorar los problemas de osteoporosis. Aquí les dejo una serie de alimentos funcionales. Me voy a dar prisa porque ya llegamos a, la alfalfa, uno de mis favoritos, sobre todo porque ayuda a la regulación estrogénica y es una fuente muy importante de minerales. El ñame silvestre que me preguntaban, la Dioscorea composita o la Dioscorea villosa. De hecho, nosotros en la fundación fabricamos ñame silvestre, ¿verdad? El ñame silvestre tiene un fitoquímico muy importante que se llama diosgenina. La diosgenina mimetiza de manera natural a la progesterona. Por eso es sumamente interesante, ¿verdad? Genera procesos de forma bioidéntica, decimos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesita la mujer menopáusica o que ha tenido una esterectomía o una menopausia,
pues acelerada, por ejemplo, ¿no? Más que estar tomando estrógenos. Los estrógenos los vamos a encontrar por todos lados, desafortunadamente, ¿no? Lo que le hace falta al cuerpo es progesterona. Ahí está nuestra crema de ñame, ¿no? Muy importante porque la hacemos al 40% de concentración. Tenemos otras plantas como el Black Cohosh, Simicifuga racemosa, que también tiene muchísimos otros nombres, ¿no? Cabeza de negro, etcétera, tiene muchos nombres, ¿no? Que también es sumamente interesante para la regulación hormonal, ¿verdad? Muy interesante, el Black Cohosh, ¿de acuerdo? Dentro de la parte ortomolecular, pues tenemos directamente el consumo de hidroxiapatita, que para mí es muy útil, ¿verdad? Porque pues es el prehueso directamente. Tenemos el coral marino, o sea, un calcio coral, no, coral marino, porque tiene todos los minerales que el cuerpo necesita, incluyendo calcitonina, que es sumamente importante. ¿Verdad? Metilsulfonilmetano es una molécula muy interesante, muy rica precisamente en azufre, que ayuda a la reposición importante, ¿verdad? Y la constitución no solamente del tejido óseo, también de cartílagos, de ligamentos, muy interesante el metilsulfonilmetano. Tenemos la vitamina C, ¿verdad? Que es muy importante, es para la hidrólisis de lisina y de prolina, que es la parte esencial para la formación del hueso, ¿de acuerdo? Es sumamente importante la vitamina C, por lo menos de 5 a 8 gramos al día. El magnesio, bueno, es que si no hay magnesio, para empezar no hay energía, aunque es un gran constituyente de nuestros huesos, entonces es muy importante, ¿no? Por lo menos 800 miligramos diarios. La vitamina D3 siempre hay que suplementarla. En la actualidad no hay una persona que tenga una cantidad adecuada de vitamina D que se forme de forma regular y normal por la vía de la toma del sol, ¿eh? No hay. La vitamina D3 es la forma más activa que tiene esta vitamina que realmente ya no se reconoce como una vitamina, ya muchos autores la reconocen como una hormona, por ejemplo. ¿De acuerdo? El fósforo, que también es fundamental precisamente en la formación de la hidroxiapatita, ¿verdad? Por eso el problema del fósforo es que pesa mucho. Por eso la mejor forma de tener fósforo en el cuerpo es a través de los fosfolípidos. Eso es una de las vías más importantes. Por eso consumir semillas oleaginosas, pistache, cacahuate, no es de la India, es muy importante. El silicio, fundamental, ¿verdad? Para la función del hierro y el metabolismo de las proteínas, la absorción de minerales por la vía del boro, sumamente importante, el silicio o sílice, ¿no? Manganeso. También es constituyente importante en los huesos, ¿verdad? Y en nuestros cartílagos, entre otras cosas. El boro, que aumenta la absorción tanto de minerales como de vitamina D a nivel intestinal. Muy importante también el boro. Ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, los omegas 3 son muy interesantes, por ejemplo, los del pescado. Y por supuesto, el calcio, sin lugar a dudas. ¿Verdad? No deja de ser una sustancia interesante, aunque recuerden, tenemos que tomarlo con moderación. Moderación. El zinc. Lo que pasa es que gran parte también de la fabricación de ciertas hormonas depende de unas proteínas muy importantes que se conocen como metaloenzimas, y el zinc es determinante en la fabricación de las metaloenzimas. ¿De acuerdo? El triptófano. El triptófano es un aminoácido muy importante, un aminoácido esencial para la formación de la serotonina, y se ha demostrado precisamente que la serotonina tiene una inducción muy importante para la regulación de los ciclos circadianos, pero entre ello algo muy importante, la síntesis de hormona del crecimiento, que nos ayuda en un papel muy importante en el funcionamiento de los osteoclastos. Esto se ha demostrado. La vitamina K, que es un cofactor muy importante para la hidroxiapatita, por ejemplo, también es sumamente importante. Bueno, vamos a ver que no es tampoco lo único. De manera mecánica, ¿verdad? Y ese es también parte de nuestro tema, ver cómo el efecto de la radiación infrarroja tiene implicaciones muy importantes en la regulación y sobre todo en la remodelación ósea, ¿no? Hay estudios que se han hecho experimentales con animales, pero también con el ser humano, y esto juega un papel sumamente interesante. Por eso para nosotros tener el equipo como parte de los procesos integrales de la rehabilitación es muy importante, es mucho, muy importante y va a ser sumamente útil. Recuerden que nuestro equipo es un equipo híbrido,
¿verdad? En el cual lógicamente estamos trabajando con dos principios. El principio de la diatermia profunda, que es el calor, y por otro lado, parte la irradiación, ¿verdad? Electromagnética por la vía del infrarrojo lejano, ¿verdad? Los terahertz. Esto es muy interesante. Bueno, me voy a ir rápido porque ya se nos fue la hora, pero sabemos que nuestro equipo es un equipo médico, ¿verdad? Que está respaldado, que lo tenemos catalogado en la Secretaría de Salud. Es un equipo de carácter médico, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante y que emite una frecuencia muy importante que son los terahertz, que penetran a gran profundidad, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿pero efectivamente esto puede tener referencia importante en la regulación de nuestros huesos? Sí, claro, por supuesto. Todo esto me lo voy a saltar tantito porque ya lo hemos escuchado muchas veces, pero si alguien tiene una duda, todo gusto se la respondo, ¿eh? Pero quiero que nos vayamos un poquito precisamente a los estudios. Aquí podemos precisamente ver en una radiografía, ¿verdad? La densidad ósea, cómo se ve disminuida y cómo después del tratamiento con infrarrojo, ¿verdad? Podemos mejorarla de una forma muy interesante. Se ve mucho más precisamente en la pierna derecha que en la pierna izquierda, definitivamente, ¿verdad? Pero en ambas hubo crecimiento, ¿verdad? Y fortalecimiento de la estructura, aquí se puede notar, ¿verdad? Y esto se usa precisamente, ¿verdad? En el campo de la ortopedia. Aquí vemos algunos artículos precisamente que es donde el uso del infrarrojo es parte de un tratamiento complementario, ¿verdad? Tanto para la medicina convencional como para los efectos estéticos, claro, por supuesto. Y esto nos habla precisamente el journal de clínica médica, este, biomédica, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, sí se usa para el aprovechamiento precisamente, ¿verdad? En el campo estético. ¿Por qué? Porque tiene regulación sobre los fibroblastos. Los fibroblastos no solamente están en los huesos, también están en nuestra piel. Mira, aquí vemos también, por ejemplo, otro artículo muy importante para aumentar la capacidad antioxidante mediante el uso de un emisor de rayos infrarrojos lejanos, lo cual nos demuestra precisamente que el infrarrojo lejano tiene efecto precisamente antioxidante, ¿no? Este es un artículo interesante, yo ahí se los dejo para que ustedes lo puedan leer. Mira, aplicación en la termografía infrarroja dura la cicatrización ósea. Muy interesante. Evaluar precisamente cómo la termografía infrarroja, o sea, el calor profundo que da el infrarrojo, ayuda al seguimiento en los procesos de traumatología, cicatrización ósea, por ejemplo, en el caso de una fractura. Entonces, realmente la utilización del equipo para trastornos óseos, especialmente alargamiento de huesos, por ejemplo, cicatrización ósea, remodelación ósea, ¿verdad? Y osteoporosis, pues está bien justificada desde el punto de vista científico, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser muy importante? Pues la aplicación continua y frecuente del equipo, por lo menos 3 veces por semana.